lo hagan con la prontitud que requiere, porque además, mientras eso no tenga un curso de acción definido, lo que va a pasar es que este señor va a seguir siendo congresista de la República, porque hoy se ve en la Comisión de Ética, pero la comisión tiene como máxima sanción 4 meses de suspensión. Estamos conectadas con Eliana Rebollar, defensora del pueblo encargada. Muy buenos días, defensora. Nicolás, buenos días. Estamos ante una situación insólita, Eliana, porque está en medio de un escándalo acusado de violación el presidente de la comisión, que debe encargarse de decidir quién va a ser el nuevo o la nueva defensora o defensor del pueblo. O sea, es una cosa que uno no puede creer que nos esté pasando esto. Sí, en realidad es un caso muy gravísimo. Nosotros hemos tomado conocimiento el día 28 y, como en cualquier caso, no por la condición de presidente de la comisión o de congresista, hemos activado los mecanismos y hemos visto muchas falencias para esta investigación en un caso que ha sido denunciado prácticamente en flagrancia. O sea, la víctima logra contactar a sus amistades y la llevan a la comisaría, pone la denuncia. No pudo ser detenido en las 24 horas de flagrancia porque, recordemos, ahora, después de una reforma constitucional del año 2021, ya no tienen inmunidad los congresistas ni las altas autoridades para la comisión de delitos comunes. Entonces, este puede ser procesado y juzgado como cualquier persona. Luego se pasó, eso sí corresponde, que sea investigado por una Fiscalía Suprema, pero en este interín las horas pasaban, ya había pasado 48 horas de los hechos, 10 horas de la comunicación a la fiscal Zoraida Ábalos, y lamentablemente no se dio tampoco una detención preliminar que puede ir en un delito común como este hasta por 48 horas. Los días pasaban, obviamente ahí hay un periodo en el cual las pruebas que podían acopiarse, por ejemplo, la inspección policial en el despacho del congresista no se dio con oportunidad, recién se ha dado el día 1, y eso es importante, el acopio de pruebas, pero sí nosotros hemos estado en contacto permanente con el Ministerio de la Mujer, con las redes más amicales de contención a la víctima. Ella ha pasado ya por la Cámara Gesell, ella ha dado su declaración, igual que los testigos. Se está a la espera del resultado de las evaluaciones toxicológicas y de reconocimiento médico legal, y por eso la Defensoría ha sido muy firme en condenar este hecho como otros, Nicolás. Lo grave de este hecho es que a los 5.800 casos de violación sexual que tiene registrado el Ministerio de la Mujer en el primer semestre, se une uno que corresponde a una persona que ejerce el poder desde el Parlamento y que ha utilizado las instalaciones para cometer este hecho. La víctima está sumamente aterrada porque él ha aparecido indicando que va a dar las explicaciones y se va a someter a la justicia, pero nosotros hemos considerado esa detención preliminar importante. Sin embargo, sabemos que el Ministerio de la Mujer, aparte del apoyo psicológico que le está dando, ha indicado que va a pedir la prisión preventiva para esta persona. Ahora, el día de ayer, en el programa de Juliana Oxenford, se transmitió un audio y yo entiendo, ¿no?, la indignación de esta mujer, porque el congresista ha pretendido negar la veracidad de los hechos, luego de que originalmente su versión más bien había sido distinta. Yo quisiera, Eliana, que nos permita compartir este audio, sobre todo para aquellos que no lo han escuchado. Adelante, por favor. Y hoy más que nunca, yo estoy convencida de que este sujeto me ha hecho daño, que yo jamás le he consentido nada, ni le he coqueteado, ni le he dado indicios para nada. Yo quiero dejar en claro de que esto que ha pasado no es culpa y que yo jamás le he consentido al Señor nada. Entonces, no es justo, Ame, y que haya aparecido ahorita. Tengo miedo. Terrible.
terrible simplemente, ¿no? Porque además entiendo y es que... desgarrador. Y es desgarrador oírla porque, a diferencia de otros casos, ella también labora en el Parlamento de la República. Entonces, nosotros desde la Defensoría hemos exigido una debida diligencia reforzada, porque la calidad de la víctima es alguien que tenía un contrato de trabajo con este señor, que ha ocurrido los hechos y ahora él aparece, como aparecen todos los agresores de violación sexual, Nicolás, a decir que fue consentido, que anteriormente fue su pareja, y hay toda una estrategia de defensa que se construye. Recordemos el caso de la manada de Surco. Lo primero que se dijo en ese caso, en el cual se había puesto también a una mujer en una situación de imposibilidad de resistir por bebidas, estupefacientes, e inclusive benzodiazepina, era de que ellos tenían el consentimiento de ella, pero una mujer en esas circunstancias no puede dar un consentimiento. Entonces acá nosotros exigimos celeridad, mano firme, que la Fiscalía Suprema y el Juzgado Supremo que se van a encargar de esta investigación lo hagan con la prontitud que requiere, porque además, mientras eso no tenga un curso de acción definido, lo que va a pasar es que este señor va a seguir siendo congresista de la República, porque hoy se ve en la Comisión de Ética, pero la comisión tiene como máxima sanción 4 meses de suspensión. Entonces, para pasar a el desafuero, tiene que ir por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales e iniciar el proceso por esa ruta. Entonces, sí estamos ante un caso execrable, condenable, y exigimos de la justicia que haya celeridad, que haya una identificación con la víctima, que a diferencia de todas está aterrada. Esa mujer tiene que ir a trabajar al Congreso de la República. ¿Cuáles son las extremas medidas de protección que se le va a dar para que ella pueda salir adelante? Como lo decía al inicio, la víctima está aterrada. Ahora, Eliana, lo que no se entiende, yo creo que regresemos al comienzo de esta entrevista. ¿Por qué no se ha actuado con la rapidez que se reclama siempre hay que actuar en estos casos? Es decir, porque la víctima, a diferencia de otras mujeres, ha tenido el coraje de denunciar. Y cuando uno escucha lo que publicó el testimonio, el audio que publicó Juliana Oxenford anoche, el estado de shock, el estado de indignación, el estado de terror en el que está el impacto emocional terrible, ¿no es cierto?, que ha tenido que vivir. Uno entiende por qué ha reaccionado así y ha denunciado inmediatamente, pero lo que no ha ocurrido es lo que siempre le reclamamos a las autoridades, que es celeridad, que es precisamente de lo que ha hablado la fiscal de la Nación. La fiscal Benavides ha dicho, tenemos que cambiar la justicia, y para que la justicia merezca el nombre tiene que ser célere. Célere, tiene que actuar, y en este caso no ha habido esta celeridad, es decir, no se ha cumplido con los dictados que ha dado la propia fiscal de la Nación. Precisamente por eso el día 29 nosotros hemos mandado una comunicación directamente a la fiscal de la Nación, pidiéndole que se den las investigaciones con celeridad a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema, a cargo de la fiscal Zoraida Ábalos, porque ¿qué ha pasado? A tu pregunta, Nicolás. A diferencia de los otros casos donde el sistema especializado de justicia puede fallar, o en la policía, o en la fiscalía, o en el Poder Judicial, en este caso creo que el sistema se ha paralizado, enterado de que el agresor era un congresista de la República. La policía actuó bien, intentó convencer a la fiscal especializada para poder ir a las oficinas del parlamentario. No se pudo, se fue sola la policía, no le dejaron cumplir con su trabajo en un primer momento. Se dijo que la dirección de este congresista estaba en Yanahuanca, Pasco, lo cual es una forma de protección, porque claro, el DNI puede decir que su dirección está en Pasco, pero ese señor ejerce funciones en Lima y debían dar el domicilio de esta persona. Entonces ahí hay un tema
como de un halo de protección en todos los niveles. Luego, la fiscal especializada en la madrugada del 28 comunica a la Defensoría del Pueblo de que, obviamente, por la calidad del agresor, que es un congresista de la República, ha tenido que comunicar a la Fiscalía Suprema. Entonces, ahí se ha perdido tiempo, pero lo que se pudo hacer es de conocer inmediatamente, era una detención preliminar. Este señor esos 4 días ha estado, no ha habido, oculto, no ha ido a sus actividades regulares en el Parlamento de la República. Y después aparece dando a entender como si la víctima pues hubiera consentido, ¿no? Vamos a ver cuáles son los elementos de la defensa que tiene, pero en este caso, Nicolás, estamos plenamente convencidos en la Defensoría del Pueblo que tiene que darse una sanción ejemplar y oportuna, porque si eso no pasa con alguien que tiene un nivel de representación por elección popular, imaginémonos qué puede pasar con los demás casos de violación sexual, que como lo digo, en 6 meses son 5.800 casos que hay de violación sexual en todo el Perú, a razón de 32 casos por día. Entonces, las mujeres en el Perú estamos en una situación de grave amenaza. Y si la justicia no responde como debe ser, el mensaje es clarísimo. Este país es un país de machistas. Y a esto, uno, de que en el mensaje que ha dado el presidente de la República, aparte de hacer una mención general al sistema especializado de justicia, no ha habido una condena, una acción, una estrategia que haya podido anunciar en favor de las mujeres en el Perú. Y lamentablemente esto ha ocurrido en el Congreso de la República. Hay otro caso de un asesor. Hoy día en Villa María del Triunfo, una persona que ha ido a una entrevista en salud cae en una situación de dopación para ser vejada. Entonces, ¿en qué país estamos? Esto del trabajador, de la legisladora Katy Ugarte del bloque magisterial, el nombre de este hombre es Rafael Eduardo Franco, y ha amenazado, es decir, no es solamente la violencia sexual, sino el hecho de que este hombre ha estado armado, es decir, ha amenazado a su víctima con un arma de fuego para someterla, es decir, eso es, es un agravante, pero ¿no? Que tendría que ser considerado para actuar con la severidad que corresponde. El uso del arma, tanto como el poner a una mujer en una situación de imposibilidad de resistir el ataque, son agravantes. Y en este caso, lo grave es que se trata de una mujer que se dedica a la prostitución. Ella no quiso continuar con el acto sin protección y ante ello que esta persona insiste, le pone un arma y logra cometer la violación. Obviamente, esta víctima, por la precariedad que pueden tener o por entender que una mujer que se dedica a la prostitución no tiene esa protección frente a su libertad sexual, ella habría desistido de denunciar. Pero eso no impide a que de oficio esa investigación continúe. Porque la verdad es que una mujer que trabaja en el Congreso, la que va a buscar trabajo en salud, la mujer que se dedica a la prostitución, niñas y adolescentes que están siendo ultrajadas en este país, deben merecer una justicia real y oportuna y que sea además escarmiento, porque si no esto es como la impunidad que permite a los violadores hacer lo que les da la gana con las mujeres en el Perú. Resultó chocante escuchar al tercer vicepresidente de la República, el congresista Helera, pretender justificar lo que había ocurrido diciendo, bueno, ella trabaja pues entre hombres, como que el contexto era propicio para que algo así ocurriera. O sea, después pidió disculpas por haber dicho aparentemente lo que pensaba, porque si lo dijo es porque lo pensaba. El problema es cuántos piensan como él, ¿no? ¿A cuántos? Bueno, en el Perú la tolerancia social hacia la violencia alcanza un 60% en la población. Y el problema es que esa tolerancia vaya a institucionalizarse. Y cuando hablamos de la opinión de alguien que tiene una instancia de poder, que representa al Parlamento de la República y dentro de a su mesa directiva, él dijo lo que pensaba.
porque finalmente lo que se busca es culpabilizar y responsabilizar a la víctima por lo que se pasó, su vida sexual, sus antecedentes, por qué vistió de una forma, por qué estaba en un espacio de varones y bebiendo licor. La explicación posterior que da es todavía más lamentable, porque dice que él señaló de que el espacio era para el violador, no para ella. Entonces nos damos cuenta de que estamos en un estado en el cual no se toma con seriedad el tema de la lucha y el combate contra la violencia hacia las mujeres y la promoción de la igualdad hacia ellas. Y si eso se mantiene así, obviamente los resultados son los que vemos. Por eso es que, por ejemplo, el Sistema Especializado de Justicia, que está a cargo de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer en la defensa que hace, no tiene presupuesto. A hoy las 34 niveles a nivel nacional deberían tener un sistema especializado de justicia. Solo 8 funcionan, 8 están por inaugurarse y el resto, y eso tiene que ver con un compromiso y una voluntad política de darle presupuesto. Y eso es lo que la doctora Elvia Barrios, quien además es una defensora de las mujeres, siendo presidente del Poder Judicial, va reclamando permanentemente. Y es lo que la Defensoría del Pueblo lo señala en las supervisiones que hace a este sistema y en los casos que nos van revelando cómo es que va fallando este sistema. Ahora, la ministra de la Mujer, Diana Miloslavi, ha dicho que espera que la Comisión de Ética sea contundente, pero el problema es que los límites de la Comisión de Ética son absolutamente restringidos. ¿Qué va a hacer? Van a suspender al congresista violador. Ahora, el tema, Eliana, yo quería hacer referencia brevemente a una experiencia que he tenido en los últimos días. Me invitaron la librería Crisola a la presentación del libro de Charlie Becerra, que es un extraordinario periodista y escritor, sobre Gringallo, sobre este adolescente que actuaba como sicario, ¿no? Y que ya a los 13 años había participado en asesinatos. Y lo que hablábamos con él en la presentación del libro, en la Feria del Libro, era cómo le dices a los chicos que respeten la ley, que respeten la vida, ¿no es cierto?, que respeten las normas, si los referentes morales están totalmente dañados. Es decir, si los presidentes de la República en el Perú están haciendo cola para ir presos, y en este momento el propio presidente de la República está siendo, ¿no es cierto?, sindicado o investigado por el Ministerio Público por supuestamente encabezar una organización criminal, ¿cómo le reclamamos a los chicos que cumplan la ley si sus referentes morales no lo hacen? Y en este caso ocurre lo mismo. ¿Cómo le reclamamos a los jóvenes, sobre todo, ¿no es cierto?, que tienen que ser educados en el respeto a la mujer, si el comportamiento de un congresista es ese, no solamente por el acto que comete, sino por la manera como lo justifica o como trata de evadir su responsabilidad? Hay una enorme descomposición en nuestra clase política y eso da cuenta de hechos no solamente de los que estamos hablando de violencia contra la mujer, que son absolutamente dañinos, execrables, pero también los temas de corrupción o la forma como se pretende, a partir de todo este engranaje de hechos que están apartados de lo que debería ser el servicio público, pensando en el bien común, en la situación de las personas más vulnerables, que es precisamente lo que hace la Defensoría, evidenciar quiénes están en una situación de vulnerabilidad, pero no. Y a ello tenemos que sumar algo que es gravísimo. ¿Cómo es que se pretende acallar a los medios de comunicación con amenazas de denuncias penales, sin dar las declaraciones que corresponde, cuando un funcionario o funcionaria pública debe entender que por el nivel de responsabilidad tiene que dar cuenta de sus actos y no puede amenazar a periodistas por ejercer su rol? El nivel de tolerancia por la exposición pública que tienen tiene que estar por encima del estándar. Entonces, el hecho de amenazar a las personas con denuncias, el hecho de presentar un proyecto de ley para que sean sancionadas las fuentes colaborativas de los medios de comunicación, da cuenta de que hay una sombra detrás del poder que se ejerce. Y esto, lamentablemente, va de un lado y de otro lado. O sea, es el Ejecutivo, es el Congreso, y vemos una enorme
frustración de la población, una desafección con todo lo que sea público. Y ahí viene la respuesta a lo que tú señalas. ¿Qué decirles a los jóvenes y adolescentes de lo que son valores, de lo que es la buena conducción, de lo que es el respeto por las mujeres, el respeto entre todos los ciudadanos y ciudadanas y la tolerancia que se debe tener por cada quien? Entonces sí estamos en un momento muy crítico en el país y entenderás, Nicolás, que nosotros desde la Defensoría del Pueblo tenemos que levantar la voz justamente porque los derechos fundamentales de las personas, sus libertades, vayan a ser respetadas. Ahora, ¿qué es lo que tendría que ocurrir, Eliana, con respecto a este caso? Porque ya hubo cosas que debieron hacerse y no se hicieron, ¿no es cierto? Debió hacerse con una celeridad que en este momento a mí me resulta hasta sospechosa, ¿no? Es decir, por ejemplo, el allanamiento, el que actúe de inmediato, es decir, porque la fiscal, que es cierto, es decir, no está empoderada para actuar sobre un fiscal, ¿no? Una fiscal de un nivel inferior al Supremo, pero puede ir actuando diligencias y notificar e incluso actuar por encargo de la fiscal suprema, que era algo que se podía coordinar, sincronizar de alguna manera, pero nada de eso se hizo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que tendría que ocurrir ahora? Bueno, ahora nosotros esperamos que las diligencias se den. Es básico contar con las pruebas toxicológicas de la víctima, que ya ha pasado y en estos días deben llegar, el reconocimiento médico, la declaración del agresor que no ha ido a la primera citación, debe ir a la segunda. Hay una audiencia que se dé este viernes para, en el Juzgado Supremo, definir su impedimento de salida del país. A ello debe unirse que este es un delito gravísimo. La pena mínima es de 20 años y la máxima de 26. Esto ha sido modificado en el año 2018, recordarás, por el hecho de una voluntaria del INEI que salió a censar y que fue ultrajada y las penas eran irrisorias. Ese caso gatilló una modificación con penas altas. Entonces, estamos ante un delito que puede tener de 20 a 26 años. Recordemos que por un hecho similar en la manada de Surco, todos han tenido 20 años de prisión. Entonces, ¿qué exigimos? Que haya rigor en la investigación, que haya celeridad, que se valore el pedido que va a hacer el Ministerio de la Mujer, que tiene la defensa de la víctima, para la prisión preventiva que puede ir por meses, y ahí sí, si esta prisión preventiva es superior a los 4 meses, podría significar el desafuero del congresista. Ahora, acá hay otra vez una interrogante, ¿no?, sobre un caso como este. Es decir, se ha producido la violación, la víctima ha denunciado el hecho, la víctima ha pasado por el médico legista, la víctima, entiendo, ha pasado también ya por la Cámara Gesell. O sea, está, digamos, desde el punto de vista de los procedimientos certificada la veracidad o el indicio de veracidad de su denuncia. Entonces, uno se pregunta, o sea, les dan 18 meses de prisión preventiva, oiga, pero ¿qué más? Es decir, estas investigaciones tienen que ser céleres. O sea, tiene que acreditarse, ¿ocurrió la violación o no? Hay todos los indicios que indican que sí, en todas las sentencias. No le da prisión preventiva simplemente, ¿no es cierto? O sea, yo creo que hay que es una prisión preventiva para actuar las pruebas que faltarían, pero ese es un reclamo que hace la Defensoría del Pueblo, porque piden prisiones preventivas que van de 6 meses, 9, 12, 18, pero 36. No se actúan las pruebas. El objeto debe ser, ¿para qué necesito el tiempo? Y inmediatamente acusar a la persona, porque si no, en el tiempo todo se desvanece y lamentablemente muchos casos terminan en el olvido. Mañana ya no será noticia el congresista, vendrán otros temas que van a poner la agenda mediática, pero la justicia para nosotros tiene que actuar con toda su fuerza en este caso. Eliana, agradezco muchísimo por esta conversación, ha sido muy gentil como siempre. Eliana Rebollar, defensora del pueblo encargada, ha estado con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días a ti, gracias. Y ojalá que tus reclamos y tus llamadas de atención sean anotados.